Buenas noches, hermanos. Abran sus Biblias al libro de Filipenses, por favor. Libro de Filipenses. Si me das un poquito más de vitamina, mijo, por favor, que ando un poco anémico de por sí. Filipenses, y vamos a ponernos de pie, el capítulo 2 del libro de Filipenses. Vamos a leer juntos nada más un versículo del capítulo 2, aunque vamos a estar viendo una buena parte del capítulo 1, la mayoría del capítulo 2, y posiblemente, si el tiempo lo permite, entrando al 3. Les quiero hablar por unos cuantos minutos y, bueno, cómo el Señor arregla las cosas. El Señor sabe lo que necesitamos. Y el mensaje, hermano Torres, como que estamos en el mismo sentir, en la misma página. Es bueno cuando otros siervos de Dios estamos en la misma página, porque a veces no estamos ni en el mismo libro. Pero un versículo nada más, y lo vamos a leer todos dos veces. Capítulo 2, versículo 5. Si ya lo encontraron, digan amén. Todos leyendo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Una vez más, todos. Haya pues en vosotros que hubo también en Cristo Jesús. Pablo no pudiera haber dicho o declarado esto, exhortándonos hacia ello, sin él tener una medida de credibilidad. El sentir que Pablo tenía era el sentir que Cristo tenía. Y les quiero hablar por unos cuantos minutos sobre el sentir de Pablo, el sentir de Cristo. Gracias, Señor. Más y más al ver tu persona, estoy tan consciente de que estamos tan lejos. ¿Cuánto necesitamos mirar hacia ti? ¿Cómo necesitamos imitarte a ti? Gracias por lo que hemos escuchado. Y ahora bendice tu palabra. Que tu palabra y el poder de tu palabra haga su obra. Que encuentre corazones sencillos, simples, humildes. Danos discernimiento espiritual. Haz una obra, Señor, en nuestro corazón. En nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Estamos viviendo, y creo que es muy difícil que no nos demos cuenta, en tiempos extraordinarios. Nunca nos imaginábamos ver lo que estamos viendo el día de hoy. Y todo parece haberse acelerado a una velocidad increíble. Y si hay un tiempo en que nosotros necesitamos estar enfocados como hijos de Dios y como iglesia, este es el tiempo. Más aún sin saber qué es lo que viene allá adelante. Y muchas cosas dicen que no tenemos mucho tiempo. Hermanos, este libro es uno de mis favoritos. Pablo escribe este libro estando en la cárcel. Tanto igual como las epístolas, algunas otras epístolas, Efesios. Y me trae a memoria mi mentor y maestro Hernán Cortés. Llegábamos a la iglesia o venía a predicar y con esa sonrisa y su manera de hablar decía: hermanos,
Es una bendición estar en la casa de Dios. Y lo decía, es mejor que estar en la cárcel. Y no puedo dejar de pensar, ¿verdad?, en él cuando veo este pasaje. Todo el tema del libro de Filipenses es el gozo de una vida cristocéntrica. Es importante el entender el empuje, el tema principal que el Señor quería comunicar en cada uno de los escritos de cada carta, de cada evangelio, para que entonces podamos acomodar de la manera correcta el contenido y en qué luz se está diciendo lo que se está diciendo. Y nos ponemos a pensar un poquito y como que gozo y cárcel no van juntos, ¿verdad? Y bueno, a veces y gozo e iglesia tampoco van juntos, ¿verdad? Porque usted no está en la cárcel, miren nomás la cara con que anda. Y es increíble. Inmediatamente nos damos cuenta que la manera de pensar, perspectiva y todo lo que venía en la vida del apóstol era una cosa tan opuesta. Su respuesta, su manera de ver las cosas, a como tú y yo lo viéramos. Está hablando de gozo en la cárcel. Y luego él quería que entendieran, no quería que estuvieran, ay, pobrecito, si echaran al pastor a la cárcel, ¿qué pensaría la iglesia? Bueno, algunos hermanos, qué bueno. Digo, ay, el pastor, el apóstol Pablo, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Y les dice desde el comienzo, en el versículo 2 del capítulo 1, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y comenzamos a ver por el relato de él dónde descansaba toda esta vida de gozo de la cual nos está hablando. Porque le dice a los hermanos, lejos de que ustedes estén allí teniéndome lástima o preocupados de mí, o ay, pobre Pablo, quiero que sepan, hermanos, nada, para nada. Quiero que sepan que contrario a lo que ustedes piensan, el que yo esté aquí, lo que ha sucedido es bueno. Porque ha sucedido que mi situación ha obrado para que el evangelio de Jesucristo progrese. Tanto así que había afectado la casa de César. El pretorio era un grupo de soldados élites que estaban específicamente asignados a guardar el trono de César. Y nos damos cuenta a través de toda la epístola, pero comenzando al establecer el fundamento de dónde descansaba el gozo del cual él tanto hablaba. Estaba consumido con Cristo y estaba consumido con el evangelio. Ahora, tú y yo no identificamos. No identificamos. La verdad es que yo digo eso y no nos podemos relacionar. Y no nos relacionamos porque vivimos tan lejos de allí. Tan lejos de allí, incluyendo nosotros los siervos de Dios. Y él continúa diciendo que
no solo otros habían sido alcanzados y que el evangelio había penetrado hasta la casa de César, pero vean el 14, dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¡Wow! El gozo de lo que Dios había obrado a pesar de su situación. Y luego el gozo de que en conjunto con eso, lo que había resultado es que otros hermanos, a ver el ejemplo del apóstol, cobraron ánimo y comenzaron a hablar la palabra de Dios con más valor. Hermano, ¿usted anima o usted agüita? Una de las dos. No, es la verdad. ¿Usted anima o usted desanima? Pero vean el ejemplo de este gran siervo de Dios. Hablando del gozo del Señor. Y luego, en medio de todo eso, como siempre sucede, te pones a hacer la obra de Dios y no va a venir sin adversidad. No sucede sin adversidad. La una cosa viene siempre con la otra. Ahora, quiero aclarar esto aquí porque, hermanos, estaba en la cárcel. Pero no estaba en la cárcel por ninguna otra razón más que la predicación del evangelio. Entonces, cuando yo te digo que te lanzas a tener el sentir de Pablo, que fue el sentir de Cristo, las almas perdidas, el progreso del evangelio, va a venir adversidad. Muchos de nosotros estamos llorando de adversidad que nosotros creamos que no tiene nada que ver con el evangelio. Dije que no tiene nada que ver con el evangelio. Pero él estaba gozoso de que no solamente el evangelio había penetrado hasta el pretorio de César, los hermanos, viendo su ejemplo, habían cobrado ánimo. Y luego había aquellos que en cierta medida se gozaban de que Pablo estaba guardado. Y dice Pablo que ellos pensaban añadir aflicción o angustia a sus prisiones. Y nos dice por qué. El versículo 15 dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa de ¿qué, hermanos? Del evangelio. Entonces vean, hermanos. Quiero que sepan, hermanos. Nada de estar allí de tristes, que pobrecito Pablo, que está en la cárcel, que no, hermanos. Quiero decirles, estoy aquí, y esto ha resultado, pero de pura bendición. Porque el evangelio ha progresado, ha animado a los hermanos, y bueno, sí, hay algunos allá que piensan añadir a mis prisiones. La aflicción que siento de que estoy aquí y pensando, Pablo está frenado, Pablo está detenido. Porque usted cree que predicadores ambiciosos son la novedad del día de hoy, ¿no, hermanos? Predicaban, pero dice predicaban por envidia, predicaban por celos, predicaban para ser contenciosos. Qué bueno que eso no sucede en nuestro día. Pero todo porque ellos pensaron, ahora le agarramos ventaja porque tal es el ambicioso. Anda en esta meta de elevarse a sí mismo, de hacerse un nombre para sí mismo, de probar, sabrá qué, a quién. Y este grupo, Pablo está guardado.
Se frenó su ministerio, se acabó. Y a propósito, déjame decirte que qué triste cuando una iglesia se cierra o un ministerio sufre o se acaba. No, nunca debería ser ocasión de gozo para ninguno de nosotros. Pero ellos así operaban y por esa razón, y dice ahora, ellos piensan añadir aflicción a mis prisiones, pero otros en amor, ellos saben que estoy en la cárcel y estoy en la cárcel por la defensa del evangelio. Y luego, me encanta esto, hermano, me encanta. 18, ¿qué pues? No obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Wow. Wow. O sea, él los menciona, ¿verdad? Y ese es el otro lado de lo que tenemos que entender. Los menciona. Pero Pablo no vivía allí. Amén. Pablo estaba enfocado en el progreso del evangelio. Ese era todo su enfoque. Esa es la razón que la cárcel no le afectaba. Hermanos problemáticos pensando añadir, no le afectaba. Dice que unos con sinceridad, otros por pretexto, sea lo que sea, Cristo es anunciado y en esto me gozo, es todo lo que me importa y me gozaré aún. Y luego dice, comparte un poco de su corazón, él pensando que quizá iba a ser liberado. Y él dice, ¿verdad?, que en este contexto es cuando él dice, porque para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Es en ese contexto que él está diciendo esto. Y les dice en el versículo 22, mas si vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Dice, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Ahora dice, si resulta que quedarme en la carne, ¿verdad? Que estándome aquí va a ser para beneficio de la obra. Wow, qué manera de pensar. Estoy aquí, vivo y existo por una razón: la obra, el evangelio de Jesucristo. Pero dice, yo prefiero irme con él, y la verdad es que no sé cuál de las dos. Y el versículo 23 dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero yo quisiera estar con el Señor. Pero Pablo, que tenía una íntima comunión con Dios, había llegado a entender de parte de Dios lo que el Señor quería de él. Y dice en el versículo 24, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en eso sé que quedaré y que aún permaneceré con todos vosotros. Y fíjense lo que dice, para vuestro provecho. ¿Y qué? ¿Y qué? Y gozo de la fe. Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Wow. Yo no sé usted, yo veo todo esto y como dicen los salvadoreños, uno se siente pachito. Si usted no sabe lo que eso quiere decir, hable con un salvatrucha, él le va a explicar. Quiere decir pequeño, hermano. ¿Dónde están los siervos de Dios con ese sentir? ¿Dónde están?
Y prácticamente lo que les está diciendo, hermanos, estoy aquí en la cárcel por ustedes. Amén. Él es el apóstol a los gentiles y se los está declarando. Y dice, yo prefiero irme con el Señor, lo que me sería muchísimo mejor, pero creo que por ustedes, por causa de ustedes y para provecho de ustedes, su gozo de la fe, y para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, pues yo creo que el Señor me quiere aquí un poquito más. Y luego dice esto, solamente estoy aquí por el progreso del Evangelio, por ustedes. Y me gozo. Y miren, a pesar de todo lo que Dios ha hecho, la palabra de Dios va avanzando, es predicada, el Evangelio sigue mostrándose en su gloria en lugares que no pudiera haber alcanzado si yo no estuviera aquí. Y aunque pienso que a lo mejor sería librado, a lo mejor no, estoy puesto para las dos cosas, lo que el Señor quiera. Pero creo que me voy a quedar aquí por causa de ustedes y para provecho de ustedes. Solamente les voy a pedir una cosa. Solamente les pido algo, 27. Solamente que os comportéis como es digno. ¿De qué? Hermanos, que si alguien tenía credibilidad para decirnos eso, es Él. Vean todo lo que acaba de decir. Y dice, me gozo y me gozaré aún. Y les explica, pero hermanos, miren, ya esto es así. Solo les pido una cosa. Que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo, unánimes. Por un movimiento. Por levantar tu imperio. Combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Hermanos, déjenme decir, todo eso fue casi la mitad del mensaje. Pero era necesario porque si no, no vamos a entender qué y por qué es la razón que comienza a decirnos todo lo que nos dice en el capítulo 2. El avance y el progreso del Evangelio, hermanos, siempre sí necesariamente tiene que haber plan, estrategia. Hemos hecho uso de metodología, pero nada de eso es lo que ha detenido el progreso del Evangelio. La falta de que el Evangelio progrese no ha sido por falta de estrategia o de plan o de método. Ha sido por conducta y actitudes que son tan contrarias a que el Evangelio de Jesucristo progrese. La iglesia común, hermanos míos, la iglesia común está introvertida. Vive dentro de sus cuatro paredes y hay tantos conflictos dentro de esas cuatro paredes. Tantos conflictos. Carnalidad, contención, pleitos, desacuerdos y todo. Y aquí está la iglesia ocupada y el diablo riéndose. ¿Cómo y cuándo esa iglesia va a hacer algo
para el progreso del evangelio. Están muy ocupados. Y a propósito, siervo de Dios, esa es la razón que tú y yo tenemos que poner atención y entender que es nuestro trabajo mantener el enfoque en el evangelio de Jesucristo y en la predicación de la cruz de Jesucristo. El diablo tiene al siervo de Dios haciéndola de referee en la mayoría de los casos, cargado de tantas cosas y más, yo soy pastor, pero yo rehúso vivir allí. Yo rehúso vivir allí. Y mientras todas las ovejas se escandalizan y el diablo viene y arma una y arma otra y los hermanos, las ovejas, ¿verdad? Ay, pastor, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Tuvimos 60 visitantes el domingo, eso es lo que está pasando. No, pues usted los tiene, yo no. Pues muy buena pregunta de por qué no. Y al fin de cuentas, hermanos, déjeme decirle de una vez que lo que pasa es que se toma un sentir que es ajeno a nosotros. Todo lo que acabamos de leer, no digo a un mundo perdido, al cristiano común se le hace una locura. Al cristiano común. Y es donde a veces salen esos cristianos iluminados, intelectuales, educados más allá de su capacidad de entender. Pero no, yo no digo que no, pastor, pero todo en medida. No hay que exagerar. Y qué curioso que hablas de que todo en medida, pero en cuanto a la contención, la regazón, los pleitos y todo lo que hay, ahí no hay medida. ¿No te molesta eso? Yo sí sé una cosa, que cuando tú mantienes lo que debemos de mantener en el primer lugar, tanto en tu vida como en tu iglesia, el Señor se va a encargar de lo demás. Y por eso es que entra ahora y les dice, hermanos, quiero oír de ustedes que están firmes, pero que están firmes en un mismo sentir. Combatiendo unánimes, la palabra griega unánime es un athleo, de donde agarramos la palabra atleta. Dando la impresión de un equipo trabajando juntos, hermanos. Gloria a Dios. Las victorias del hermano Parada son mis victorias. Las victorias del hermano Dávila allá en Obreo son mis victorias. Estamos en el mismo equipo. Él es el capitán. Y tengo malas noticias para algunos de ustedes que ya no se están tomando nominaciones para ese lugar. De nada. Él es la cabeza de la iglesia. Pero no, eso no es lo que está sucediendo. Combatiendo, sí, la voy a subrayar. Porque hay algunos que, no, hombre, esa palabra te cae. Porque si hay una cosa que sí eres un muy buen peleonero. Pero cuando se trata que te levantes por la fe del evangelio. Y Dios guarde, tú, comienzas a oír que Dios está usando una obra o un siervo de Dios y que a las almas están viniendo a Cristo. Y hace tanto tiempo que tú no ves nada de eso en tu iglesia. Y en vez de despertar, te sientes amenazado y siempre vemos la necesidad de comenzar a abrir la boca. De nada. No, de seguro. There's something he's not doing right, for sure. De seguro. Y me voy a dedicar a encontrarlo. Tú te ríes, pero yo no estoy equivocado. Cuando la verdad es que todos deberíamos de ser este sentir. Amén. Y ¿de dónde agarró Pablo este sentir, esa manera medio chiflada de pensar?
que hasta el cristiano se le hace raro, pues no nos comportamos. Nuestro comportamiento detiene el progreso del Evangelio. Nuestro comportamiento no permite que trabajemos juntos. Porque no tenemos el sentir de Pablo. Pero el sentir de Pablo era el sentir de Cristo. Y por eso en el versículo 1 dice, por tanto. O sea, está llegando a conclusión aquí, el pensamiento y la lección sigue. No estamos entrando a un mensaje distinto en el capítulo 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, mira esto, si alguna comunión, ¿de qué? ¿De qué? Está hablando del Espíritu Santo. Y no quisiéramos nosotros admitirlo, pero la verdad es de que, ¿cómo es posible que nosotros decimos que tenemos comunión con el Espíritu Santo y estamos combatiendo, pero combatiendo los unos contra los otros? Ahora, claro es que comienza a describir a nuestro maestro y nos damos cuenta que todo esto aquí no está a mi alcance. Yo no estoy compuesto así y tú tampoco. Pero es el resultado de alguien que viene en la vida de alguien que tiene comunión con el Espíritu de Dios. Si hay alguna comunión del Espíritu, si en verdad en alguna forma el Espíritu de Dios está obrando en ti, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo. Ya no está hablando de pensando lo mismo, está hablando de que debemos de sentir lo mismo. Teniendo el mismo amor. Ahí está otra vez, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y luego comienza a enumerar y a hablarnos de dónde viene todo ese malo comportamiento. Hermanos, estoy en la cárcel por ustedes. No se mortifiquen, no se escandalicen, no me tengan lástima. Dios ha usado esto para el progreso del Evangelio. Y otros hermanos se han animado y están predicando la palabra de Dios con valor y con poder. Y vaya, si hay algunos que piensan añadiendo a mis aflicciones que mi ministerio está detenido y ahora nos toca a nosotros y predican por envidia, por celos. Dice, algunos por pretexto, algunos por amor y buen corazón. Por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Y luego habla de que a pesar de que él pensaba que sería liberado, no sabiendo, dice, yo creo que el Señor quiere que me quede aquí por ustedes. Para comenzar, estoy en la cárcel por ustedes. Solamente les pido una cosa. Que nos comportemos como es digno del Evangelio de Cristo. Aquí está el problema. Número 1, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Why would he put that there? ¿Por qué pondría eso allí? Dios es mi testigo, sabe muy bien que nosotros no tenemos problema con esas cosas. ¿Por qué puso eso allí? Porque nos conoce. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada hagáis como esos pensando añadir a mi aflicción y mis prisiones. Nada hagáis por vanidad, para envanecerte a ti mismo.
Más, ¿cuándo vamos a despertar el hecho que cuando Dios pone cosas en la palabra es porque Él nos conoce? Pero ya estoy viendo un montón aquí que me están mirando así como, yo no, pastor. Que no. Que no. Y una de las evidencias, hermanos, es que, como te digo, Dios comienza a bendecir a alguien y te entra el monstruo verde. Y luego eso se refleja en que tienes que andar abriendo la boca, calumniando y destruyendo a otros siervos de Dios y otras iglesias. Y vaya, ya veo cómo Dios va a bendecir a un siervo así. Ya veo cómo Dios va a obrar para que las almas... es más, tú, hermano, la iglesia es del Señor. Él ama a su iglesia. El pastor así, la iglesia de la misma manera. ¿Tú crees que el Señor va a querer mandar más gente que necesita el evangelio, que necesita a Cristo y necesitan ayuda? ¿Tú crees que el Señor los va a mandar allá? ¿Alguien me está escuchando? Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Les voy a ayudar un poquito para que no me estés viendo con esa cara de santo. A mí me da vergüenza que han habido tiempos en que al examinar bien las cosas, hice algunas cosas por contienda y por vanagloria. Mira, ahorita no me estabas haciendo caso. Confieso en mis pecados y mira cómo están todos. Mira. ¿Qué digo? Que él. Tú también. Tú también. Y no me digas que no. Porque la evidencia de todo esto, hermanos, que estamos a punto de perder nuestro país. Estuve en Alabama y le decía al hermano Parada que no pasa 5 cuadras, que no hay una iglesia bautista, no nomás iglesia, 5 cuadras en todo, iglesia bautista tras iglesia bautista tras iglesia bautista, todas vacías, todas ya nada más con un grupito allí existiendo nada más. Qué triste. ¿Cómo podemos ignorar el hecho que es muy claro y se refleja de que, hermanos, el evangelio no ha progresado? Y en este país cada año están estadísticas diciendo que es menos y menos y menos y menos y menos la gente que cree en la iglesia, o peor todavía, ir a la iglesia. Me pregunto, ¿no seremos nosotros el problema? Nada hagáis por contienda o vanagloria. Próximo. Antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. O sea, una pregunta. ¿Han habido ocasiones en que tus acciones, tu comportamiento y hasta tu boca están diciendo que tú te crees superior a alguien más? No, ¿verdad que no? No, nunca. En sí, esa es la raíz de muchas de las contenciones. Y luego nosotros los hispanos siempre andan, no, la discriminación. No, que el racismo. Pecado es pecado. Y el que tú estés creyendo y actuándote superior a alguien más, no es el sentir de Cristo. Y déjame decirte, ¿y tú quién eres? Porque cuando hablamos del sentir de Cristo, estamos hablando del Rey del universo. Un Dios 3 veces santo que nunca pecó. ¿De dónde en el mundo nos agarramos esto de que somos superiores a alguien más?
a nivel de iglesia. Dice con humildad, lo que debo de hacer es siempre pensar, mi hermano es mejor que yo. Mi hermano es superior. La hermana es mejor que yo. No, es que no es, pastor, es una diabla. Imagínense, ¿qué sucedería en nuestras iglesias el día que nosotros pensemos, no, él es superior a mí? No, ella es superior. ¿Qué sucedería entre pastores? No, he's superior to me. Yo sugiero que tendríamos avivamiento. Y no estoy exagerando. Y cuando estamos allí, entonces próximo, versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Cuántas veces en todo lo que nosotros hacemos, en nuestras acciones y en nuestro proceder, estamos pensando en alguien más? Piénselo. ¿Cuántas veces? Y es que hablando del sentir del Señor, hermanos, ¿cómo llegaré yo a comprender? ¿Cómo llegaré yo a entender que Él consideró que yo importaba más? No Él. I don't understand that. ¿Cómo puedo entender o llegar a comprender que Él pensó que yo era más importante? Porque todo lo que nos está diciendo aquí es Él, hermanos. Es Él. Por eso Pablo pensaba como pensaba. Él tenía el sentir del mismo sentir del Señor Jesucristo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Jesús pensó en ti. Pensó en mí. Y por la gracia de Dios y su amor divino, tú y yo tenemos esperanza de salvación, de vida eterna, porque Él me puso a mí primero y a ti también. Haya este sentir en ti que hubo también en Cristo. Les pido solamente compórtense como es digno del Evangelio. Quiero oír que están firmes, juntos, unánimes, en un mismo sentir, combatiendo por la fe del Evangelio. Sin el sentir de Cristo, no. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. 6. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se ¿qué? Háblenme, hermano, ¿se qué? Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Oh. Dios en carne, hermanos, Dios en carne. El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nunca dejó de ser quien Él era. Amén. Si alguien tenía el derecho, tú y yo decimos, insistimos, que tenemos derecho que se nos dé el trato de acuerdo a nuestra dignidad y quién nosotros somos. Este es el Rey del cielo. Si alguien no tenía razón de andar aguantando nada de nadie, era Él.
Amén. Si alguien debería de haber respondido como tú y yo respondemos, ¿cómo se atreven a que no saben quién soy yo? El sentir de Cristo lo llevó al lugar donde Él no se aferró. Déjame ayudarte un poquito. Él no vivía en ningún complejo o inseguridad de quién Él era. Y a pesar, aunque a veces hasta lo animaban y decían, oye, pues mira, sus propios hermanos, ¿por qué no vas y haces unas cosas sensacionales y fantásticas para que pues eres hijo de Dios, ¿no? ¿Era o no era? Hábleme. ¿Podía o no podía? Podía. Yo nomás me pongo a pensar, ¿cómo es posible? ¿Quién es ese? ¿Por qué está juntado todo este motín de personas? ¿Qué rabia es esta que estoy viendo de parte de tanta gente contra ese hombre? Ya ni hombre parece. Ya ni tiene, es una figura. ¿Qué pasa? ¿Por qué lo humillan? ¿Por qué lo avergüenzan? ¿Por qué abusan de él de esta manera? ¿Quién es él? Es el Rey del universo. Y alguien dirá, no, ¿cómo? No puede ser. ¿Cómo podrían tratarlo así? Si alguien tenía derecho de exigir que me traten bien, era él. Pero usted y yo nos aferramos. Hermano, ¿la Biblia dice o no dice que usted debe de ser la cabeza de su esposa? ¿Sí o no? La necesidad más grande de una mujer es amor. La necesidad más grande del esposo es respeto. ¿Y qué si no te respeta? Predica un poquito ahí, pastor. Descansa. Descanse ahí un rato, pastor. Ya, yo sospecharía que alguien como tú dirías eso, Martín. ¿Es Biblia? Sí. ¿Es correcto? Sí. ¿Estaba en todo el derecho mi Salvador o no? Sí. No se aferró. No se aferró. Más aún, inclusive en estas reuniones, vienes aquí aferrado a que medio mundo reconozca quién eres tú. Y Dios guarde. No me saludaron porque yo creo que no saben quién soy. Gente se va de la iglesia, gente niña, que no me trataron, que me trataron, que me hicieron, que gente niña. Y ahí está el Salvador, el Rey del universo. Nunca dejó de ser Dios, nunca dejó de ser digno de alabanza, de adoración. No recibió eso. Y estuvo dispuesto a ello para salvarte a ti y a mí. No se aferró a quien él era, se despojó. Y hermanos míos, con justa razón la Escritura continúa en decir, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, amén. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Debido y justo.
Y a propósito, he allí el principio que el Señor repitió a sus discípulos una y otra vez. El que se humilla será exaltado. No autoexaltado. No autoexaltado. Dios lo exaltó hasta lo sumo. Podemos tener reuniones donde se nos motive. Podemos tener reuniones donde se nos enseñe métodos, estrategia o cómo hacerle. Podemos nosotros irnos, pero tocados, ¿verdad?, por el testimonio de algún misionero, impresionados de lo que veamos a Dios haciendo en otro lugar, las almas viniendo al Señor Jesucristo, Dios bendiciendo esa iglesia, gente nueva constantemente. Y todo eso podría ser un empuje. Pero nada de eso jamás ha sido el problema. El problema es nuestra conducta. El problema en lo que estorba el progreso del Evangelio es que no nos comportamos dignos de Él y del Evangelio de Jesucristo. No tenemos el sentir de Pablo, que fue el sentir de Cristo. Les dije, y ya terminé, pero les dije, ni nos podemos relacionar con este hombre. Porque lo que a ti te trae gozo está tan lejos. Dios guarde que estés en la cárcel. Si en la iglesia, mira nomás cómo estás. Y eres reverendo. Ay, qué bueno que tú no eres mi pastor. Hermanos, es Él. Y es tiempo que entendamos, el modelo es Él. Sigámoslo a Él, tengamos el sentir de Él. ¿Cuál fue el sentir del apóstol Pablo? Vamos a ponernos de pie. Y si cada uno de nosotros a nivel personal, deje de estar pensando en alguien más, deje de estar, sí, que fulano, que qué bueno que se dijo, porque la hermana, que no, ya párese, ya deje de eso. ¿Tengo yo el sentir de Cristo? ¿Lo tengo yo? Yo me paro aquí arriba y quiero que entiendan, yo no me paro aquí arriba a pretenderlo haberlo ya alcanzado. Es una batalla todos los días, hermanos, todos los días. Pero nos ha dado el Espíritu de Dios. Tenemos todo tenemos. Se toma de que nosotros comencemos a tener su sentir. Todo ojo cerrado, todo rostro inclinado, voy a dejar la invitación al pastor.